siguiente programa es familiar, apto para todas las edades. Ocho de la mañana, 18 minutos. Saludamos a esta hora a las personas que nos sintonizan a través de la pantalla del canal 4 del cable operador TV Sur, a través de este programa que se llama Al Día y que todas las mañanas lo entera los hechos más importantes que se presentan en el departamento. También, por supuesto, saludamos a las personas que a esta hora nos sintonizan a través de sus dispositivos móviles, de sus tabletas o de sus computadores en las oficinas a través de nuestra aplicación en Facebook Live. Hoy, luego de un fin de semana muy movido en materia informativa, pues tenemos un tema importante para plantearles. El fiscal general habló el fin de semana de unos departamentos que están siendo investigados precisamente por hechos de corrupción y uno de ellos es el departamento del Huila con algunos procesos en marcha. Por eso nuestro tema del día hoy tiene que ver con este tema. Es la corrupción el principal problema que afronta en este momento el país y por ello hoy tenemos como invitado también el excontralor general David Turbay, quien conoce muy bien el tema, pero además está presentando su nombre como candidato o precandidato a la presidencia de la República, un hombre que ha sido senador, representante a la Cámara, gobernador, diputado, que ha hecho toda la carrera política y por supuesto tiene todos los laureles para aspirar a la presidencia de la República. Por ello saludamos entonces a esta hora de la mañana al doctor David Turbay. ¿Cómo ha estado? Pues muy contento de estar aquí hoy con ustedes a través de TV Sur. Muchas gracias. Hablemos inicialmente de este tema. Muchos precandidatos presidenciales vienen hablando de la corrupción, que es sin duda alguna un flagelo importante que vivimos en el país, pero realmente es el problema más inquietante. Usted que de pronto tiene la posibilidad de recorrer todo el país, que ha encontrado en las voces que reúne de la gente. Es el que viene generando el desconcierto nacional, el que ha hecho perder la credibilidad a la ciudadanía en la clase rectora de sus destinos, el que conmueve y estremece los cimientos mismos de la vida democrática del país. Es el problema que hizo metástasis, el cáncer que hizo metástasis en la democracia criolla. Y yo creo que hay que combatirla porque la corrupción se lleva el 15% del presupuesto nacional y si se erige y se convierte, por lo tanto, en un problema de magnitud que gravita sobre otra serie de problemas. Yo creo que la paz comienza donde termina el hambre y para combatir el hambre se necesitan recursos, pero si los recursos se los llevan aquellas personas que tienen el poder de administrarlos, estamos ante un problema insoluble. Nos corresponde con carácter, con valor civil, con menos discurso y con más voluntad política afrontar este tipo de síntomas de empobrecimiento de la vida institucional de los colombianos. Y yo creo que eso se hace con políticas de Estado, una política de Estado que no es mágica, que no opera para un día, que requiere de acondicionamientos culturales, de formación del nuevo hombre colombiano, que eso se da no solamente en los colegios como algunos pretenden, sino básicamente desde el seno de las familias de nuestro país. Creo que lo público tiene que ser verdaderamente público, todo lo estatal tiene que estar al acceso del ciudadano colombiano y tiene que haber un control social categórico, importante, serio, que la gente se atreva a vigilar y a defender lo que le pertenece. Esto no es solo de la clase política, ni es un problema tan solo de las autoridades, es una responsabilidad que le compete a todo aquel ciudadano que ame a su país, que tenga enfermedad de patria y que quiera ver obras y que tenga la seguridad de que con vigilancia y con control social podremos ir superando muchos de los problemas que atormentan a los colombianos y que son la fuente de la miseria galopante que tan duramente golpea el rostro sufrido de la República. Usted como excontralor y que seguramente se enfrentó a muchos de estos hechos de corrupción cuando estuvo al tanto de la Contraloría, ¿cómo lograr precisamente hacerle frente a este problema que tanto nos está costando a los colombianos? Con valentía. Aquí acontece un problema muy triste. Hay los que más hablan de moral son precisamente quienes están incursos en estos problemas de corrupción.
y quienes más las defienden les gusta tanto la moral que a veces la tienen doble. Aquí se necesita valentía, conciencia, voluntad rectificadora, pero no podemos perseguir la corrupción en los pesos plumas de la vida del país. A veces se asoman como exponente de una gravísima corrupción los pesos pesados de la vida económica y política del país, y cuando eso se surte inmediatamente se silencian los micrófonos y se paran las rotativas. Aquí toca ejercer una política también sancionatoria ejemplarizante, con una justicia que opere de verdad, con una justicia que no esté al servicio de intereses protervos, de intereses menores, con una justicia que interprete el sentimiento de todos los colombianos que quieren tener unas autoridades en materia judicial que sean honradas y que sean honradoras del compromiso de darle al pueblo la seguridad de que la justicia no es solo para los de Ruana. Hablaba usted ahorita de la desconfianza hacia la institucionalidad que se ha ido perdiendo obviamente por diferentes situaciones que se han presentado en el país, pero recientemente en el caso puntual de las Contralorías se planteó la posibilidad, y de hecho el presidente dio la venia, de que las Contralorías a nivel territorial desaparecieran y dependieran del centralismo, ¿no? de la Contraloría General. ¿Eso sí viene siendo efectivo para hacerle frente a la corrupción? Yo pienso que hay que defender a las Contralorías. Yo me siento, después de 20 años de haber sido Contralor General de Colombia, me siento de la familia del control fiscal. En mi gobierno no se permitirá que se afrente contra la existencia de la Contraloría General de la República, y tendremos que incorporar a las Contralorías territoriales al torrente de las organizaciones que tienen como misión el control fiscal real de la República. Eso se logra con capacitación, eso se logra con despolitización, eso se logra llevando a esos cargos a gentes con merecimientos más que con votos. Y creo que eso puede darse, por eso yo asumo desde ya el compromiso de que en mi gobierno las Contralorías no desaparecerán, sino serán un factor muy importante de la institucionalidad colombiana para combatir con eficacia y resueltamente los fenómenos de la corrupción galopante. La corrupción se ve no solo en el tema puntual de los contratos y demás, sino también en la justicia, y de eso usted lo conoce muy bien porque en su momento fue víctima precisamente de ese tema. Yo fui víctima no de la justicia, sino de la injusticia. Y hay una cosa peor que está dándose hoy día, que los llamados chicos buenos resultaron, tristemente tengo que registrarlo, peor que los denominados chicos malos. Mientras los chicos malos aparecieron sindicados por problemas en pesos, estos están sindicados por problemas en dólares. Y entonces, ¿con qué autoridad moral pueden salir a competir, a sindicar, a imputar? Perdieron la confianza colectiva, y eso hace que el país esté viviendo hoy la grande desesperanza nacional que se registra. Y por eso no podemos seguir como espectadores claudicantes, ni podemos seguir cruzados de brazos. Nos corresponde salir a estar en la arena democrática librando el grande batallar. Por eso yo regreso a la política. Yo hace 20 años pude haber sido presidente de Colombia, usted lo recuerda. Hoy regreso porque se necesita un liderazgo, porque los candidatos no están sino en función del odio, pero no están construyendo nada, porque tenemos un país polarizado, en donde no hay propuestas, en donde no hay postulados, en donde no hay terapéuticas, en donde la juventud vive en medio del desconcierto porque no hay quien la oiga, en donde los pensionados se sienten expoliados en la respuesta social que debe darse frente a personas que le dieron todo su servicio a la vida social de la República. Entonces hay que poner en práctica aquello que yo tantas veces he dicho, que los liderazgos ni se ganan ni se pierden, los liderazgos se ejercen. Y aquí estamos, ejerciendo el que nos corresponde en esta hora crucial de la vida colombiana, con experiencia, con madurez, de la mano de Dios, para servirle al pueblo. Y hablando de ese liderazgo, la Costa hace rato viene reclamando precisamente
el regreso a la participación directa del tema de la presidencia, más de 100 años sin tener un presidente de esa zona, y como esta región del sur pues es una región que vive sumida en la pobreza, que tiene muchos problemas de desarrollo, pese a que las grandes obras, digamos, de infraestructura de este gobierno se han centrado allí, pero aún vemos municipios con altos índices de atraso, muchos que no tienen todavía el tema de acueducto. Esa es la necesidad quizá que tienen hoy los habitantes de la costa, de tener de nuevo un presidente de esa zona. Llevamos 130 años que no tenemos un presidente del Caribe colombiano. Allá en el Caribe, en la costa, como acontece acá en el Huila, nuestra fuerza y esplendor habitan en la espera. Y no queremos seguir de espectadores que claudican, sino protagonistas estelares del progreso de nuestras regiones y del progreso de Colombia. No queremos seguir como el pariente pobre que tolera todo lo que se le hace en contra o se le deja de hacer en su favor. Y por eso estamos compitiendo, emulando sanamente, con respeto, con ideas, con propuestas, para vencer a los privilegios y de manera que triunfe categóricamente los merecimientos, porque esa debe ser una democracia sana, una democracia en la cual no cuenten, usted no sabe quién soy yo, los privilegios no pueden seguir los que iluminen el camino de oscuridades que regenta la región, y nos corresponde demostrar que tenemos cédula de ciudadanía mental y que gozamos de la necesaria patente de conductores expertos para poder interpretar, como yo le he dicho muchas veces, la sed de futuro y la voluntad de cambio del pueblo colombiano. Estamos a un año larguito de las elecciones, pero lo que viene realmente es lo más complejo, ¿no? Es competir, digamos, en su caso, al lado de unas maquinarias y por supuesto de unos sectores que se han empotrado en el poder y que por supuesto pues no lo quieren soltar. Pues así es, son los hijos de la mermelada y del privilegio. Yo voy a pesar de eso a recorrer los caminos anchos y generosos de Colombia y voy a conquistar el corazón colectivo, porque finalmente es el pueblo el que tendrá que determinar si sigue en función de lo que acontece, si sigue apoyando lo que no tiene merecimientos, lo que simboliza la mediocridad, lo que es ser cultor del odio y de las melancolías y tristezas, o se atreve a poner la huella como ciudadanos de bien sobre la tierra y a edificar la mejor Colombia con la cual soñamos. Yo me siento ungido por el Dios de mi patria para cumplir y acometer esa tarea, y voy a recorrer, reitero, todos los rincones de la patria, llevando este mensaje de cambio, de esperanza, de resocialización. La paz hay que hacerla con la izquierda, también hay que hacerla con la derecha, también hay que hacerla con la política, también hay que hacerla con todos los sectores de la vida colombiana, porque se trata de segundas oportunidades y quien merece con mayor reclamo y con mayor urgencia la segunda oportunidad es Colombia. Habla del país que soñamos y por supuesto todos queremos una sociedad en paz, con oportunidades, con desarrollo económico. ¿Cuál es ese país con el que usted sueña? Yo sueño un país sin pobreza. Yo sueño un país sin hambre. Por eso reitero mi frase divisa: la paz comienza donde termina el hambre. Y yo veo que hay un fracaso del capitalismo. Aquí siguen defendiendo a ultranza el capitalismo quienes son leales a la escuela neoliberal, a la escuela de Chicago. Yo creo que ese esquema viene cada día acreditando su precariedad y cada día se sienten más los efectos nocivos de su fracaso. La economía vive una gran tormenta colectiva y nos toca hacer algo. No podemos, reitero, ser cómplices por tolerancia frente a ese fenómeno. Por eso, mi primera propuesta como candidato a la presidencia de la República que soy fue incrementar el salario mínimo legal en no menos de un 50%. Usted dirá que se trata a lo mejor de una propuesta populista o una propuesta demagógica. No. Yo creo que si se aumenta la capacidad adquisitiva del trabajador, si el trabajador tiene más dinero, pues va a tener más plata para comprar más productos. Y para tener esos productos, la empresa tendrá que producir más productos. Y si tiene que producir más productos, tiene que contratar más gente para producir esos productos. Y si hay plata en quien compra y hay más productos en el quien vende, habrá una superior base tributaria.
y finalmente podremos cerrar el círculo virtuoso de la economía, concurriendo todos a la consolidación y crecimiento del mayor ahorro nacional. Mire, el país vive unas horas de hostilidad, de desconcierto, de desgano. Países de economía mucho más pequeña que la nuestra, caso de Uruguay, caso de Guatemala, caso de Ecuador, nuestros vecinos, el salario mínimo es del orden de los $400 mensuales. Aquí no hemos podido superar a los $245. Y cada vez que se habla del tema de los salarios surgen las versiones apocalípticas. Hay 5,5 millones de colombianos que viven del salario mínimo. Qué tristeza. Hay el 84% de los 22 millones de colombianos asalariados viven con menos de 2 salarios mínimos. Y pásmese de esta cifra, 3 de cada 10 colombianos viven con menos de 5.000 pesos diarios. ¿Puede haber paz en un país como ese, en donde hay ese tratamiento ignominioso para su población, en donde no se interpreta al pueblo, en donde no se escucha al pueblo, en donde no se respeta al pueblo, que es finalmente la esencia de la soberanía colombiana? Yo voy a trabajar con entusiasmo para recuperar la economía. Eso no significa que voy a permitir que se revienten las empresas nacionales. A las empresas les voy a revisar la estructura tributaria, que en mi sentir es confiscatoria. Vamos a buscar la mejor manera de posibilitar la importación de algunas materias primas y algunas maquinarias industriales con arancel cero. Vamos a darle la certeza de unas reglas claras y estables. Eso es un país, el nuestro es un país que cada 2 años hace una reforma tributaria. Eso no es serio. No hay ninguna economía que pueda crecer cuando se le cambian a la mitad del camino las reglas al empresariado. Y vamos a crear una tasa de cambio diferencial y estable para que no se afecten ni las exportaciones ni las importaciones. Y naturalmente, como esto puede generar efectos inflacionarios, vamos a hacer una política seria, estructurada, vigilante, edificante, positiva, real, de control de precios. Y vamos a utilizar los mecanismos que la dogmática económica impone, como serán las importaciones temporales, mientras el mecanismo se reactiva. Yo registro con alegría que países como Portugal, por ejemplo, estén hoy en un crecimiento y en una pujanza económica trascendental con base en una política de incremento salarial. Esto no es un jueguito de palabras ni es una bandera electorera. Yo soy un hombre que conoce la economía, yo soy abogado, pero también tengo doctorado en honoris causa en materia económica y creo que con este tipo de propuestas que no propenden por incrementar el Producto Interno Bruto, sino por lograr la felicidad bruta nacional, vamos por el camino que tenemos que recorrer los colombianos para reconciliarnos. ¿De qué sirve regalar casas si no hay con qué pagar el agua ni con qué pagar la luz? ¿De qué sirve dar unas casas y regalar unos subsidios si de ahí en adelante lo que viene son la melancolía de tener que perder la casa porque no se pagaron las cuotas ante la carencia de recursos? La gente está muy triste, doctor, y están particularmente tristes los jóvenes como usted. Mira, el país dejó, antes por cada 100 estudiantes que ingresaban a la universidad, salían 15 como profesionales. Hoy por cada 100 salen 40 con la concurrencia del sector privado a la educación superior del país. Pero salen estos muchachos después de un gran esfuerzo. Mucha gente del campo ha llegado a tener la oportunidad de llegar a la universidad y salen con su título debajo del brazo y les dan un tratamiento como si fueran los artesanos del siglo XVII. Salarios de 700, 800, 900 mil pesos. Ganan lo mismo que gana un senador de la República, no un senador de Colombia. Y lamentablemente huyen del país. Se van para el Uruguay, se van para la Argentina, salen hacia el Brasil, salen para Chile, se van para México, buscan en España el refugio en el cual puedan encontrar mejores salarios mínimos para solventar las aspiraciones propias y la de su núcleo familiar que los hizo profesionales. Entonces yo aseguro a los jóvenes del Huila, a los jóvenes de Colombia, que en mi gobierno habrá un salario mínimo profesional. Los jóvenes de Colombia tendrán no menos de 2.5 salarios mínimos legales vigentes como remuneración mínima a su capacitación y a sus desvelos. Esto es importante.
el país está en un compromiso de profesionalización del sector empresarial, pero no puede haber una profesionalización empresarial cuando se golpea al mejor de los recursos, que es el recurso humano. Yo voy a interpretar a esos jóvenes de mi patria colombiana, porque yo tengo claro, estoy convencido de que allí donde está el corazón de la juventud, allí está el espíritu del futuro. Muchos, usted lo decía, van a tomar la propuesta pues como populista, incluso los sectores empresariales van a decir, bueno, pero ¿qué pasa si realmente pues en medio de todas las dificultades tributarias y demás que atraviesa el país, pues un aumento en el salario mínimo pues va a generar dificultades? Y por supuesto ya vemos ejemplos de vecinos países también que han tenido una política también de aumento del salario, pero que no ha sido tan exitosa. ¿Cuál va a ser, digamos, esa esencia para que este modelo no solo sea viable, sino que además se convierta en una realidad? Aquí va a haber voluntad política para que esto funcione. Aquí va a haber responsabilidad del presidente de Colombia. Aquí va a haber un gobernante que conoce los problemas del país y que sabe de qué estar hablando. Eso es ligero decir que esto no funciona. Y reitero, ya hay episodios en donde también sí ha funcionado, porque se ha ejercitado con lealtad al pueblo y con lealtad a las instituciones. Reitero, hay un mecanismo de privilegio, de apoyo al pueblo colombiano para que tenga una mayor capacidad adquisitiva. Pero de contera, hay una política en favor también del empresariado que disminuye los impuestos, que revisa la estructura tributaria colombiana para que esa estructura colombiana no tenga la condición o el carácter o la imputación de ser confiscatoria de la vida nacional. Mire, yo siento con dolor que las gabelas que el Estado le viene dando al sector empresarial están dolorosamente llegando a los paraísos fiscales de la vida colombiana, porque no se puede hacer empresa en esas condiciones, pero tampoco se puede hacer país en medio del hambre nacional. Entonces aquí hay que hacer un equilibrio y yo me voy a atrever a hacerlo. Generalmente estas políticas fracasan porque se estima que el gobernante tiene que estar de rodillas ante los empresarios. Mi dueño es el pueblo, mi dueño es la salud de Colombia y el pueblo también son los empresarios. Y voy a trabajar en función de una política económica equilibrada, seria, pujante, pero que habilite al pueblo para su felicidad. Un pueblo con amargura es un pueblo que no trabaja a gusto. Un pueblo que vive con tristeza es un pueblo que no se atreve a pensar creativamente, aportantemente. Y yo creo que si esas condiciones se cambian, haremos la revolución que están esperando nuestros compatriotas en los 4 puntos cardinales de la vida geográfica de mi país. Vamos a atrevernos, yo lo invito a creer que no todo está perdido, a pensar que todo no se hace pensando en intereses subalternos. A mí me duele el país, yo he sufrido la injusticia, yo he sido golpeado por la ignominia, yo sé lo que es Colombia, porque la he trabajado, porque la he interpretado, porque la he representado siempre con dignidad en todos los escenarios de la vida democrática de Colombia. En el año 88 fui escogido como uno de los 10 jóvenes sobresalientes del mundo, y allí pude conversar con los otros 9 exponentes del reconocimiento internacional sobre la vida de Colombia y de exponerles estas tesis, porque estas tesis no son el fruto de mi acción hoy como candidato presidencial, como un hombre que está buscando sufragios para llegar al primer cargo de la nación. Es la resultante de un proceso madurado, de avance, de reflexiones, que me permiten pensar que esta es la ruta que necesita Colombia. Yo invito hoy al pueblo del Huila. Yo profeso por esta tierra un cariño infinito. Mi yerno, el esposo de mi hija mayor, es huilense y he aprendido a través de él y a través de miembros de mi familia que habitan en esta latitud geográfica a querer al Huila, a esta tierra de minifundios, de carreteras despedazadas en lo que no son las vías, en las vías principales, de ausencia de oportunidades para su talento humano, a creer en David Turbay, a creer en la política que yo represento. Los señoritos no pueden seguir gobernando a la nación, los señoritos tienen que darle una oportunidad a quienes tienen méritos, a quienes tienen capacidad, a quienes se han preparado para interpretar la vida nacional. Yo voy, reitero,
de la mano de Dios. En la adversidad, el único amigo que le queda al hombre es Dios. Y yo abrevé y estoy en los caminos del Señor, y de su mano voy a trabajar por una Colombia temerosa de Dios, una Colombia que recupere sus esencias, sus valores, sus principios, que no pueden seguir siendo negociados. Una Colombia en donde el amor al prójimo no sea un discurso ni una enunciación retórica, sino la más elocuente realidad de la vida colombiana. Huilense, deme la oportunidad. Colombiano, atrévase a lo nuevo, atrévase a lo bueno, porque yo, reitero, siempre fui un conductor estelar. Usted recuerda que cuando yo fui durante 20 años congresista de Colombia, estremecí los cimientos de ese congreso. Convertí a la ciudad de Cartagena, mi ciudad nativa, en el primer distrito turístico y cultural de Colombia. Convertí a Barranquilla en el primer distrito marítimo portuario del país. Convertí a Santa Marta en el primer distrito histórico de la vida colombiana, y eso significó recursos millonarios para la salud y para la educación. Y eso pudimos combatir entonces los efectos nocivos de la mala educación. Tiene que haber educación para que el pueblo avance, tiene que ser el componente universitario un componente de primerísimo orden. Vea, el niño entre los 3 y los 7 años desarrolla sus neuronas cerebrales y su inteligencia. Hoy el sector pudiente de la vida nacional es el único que puede tener la seguridad de llevar a sus hijos al preescolar con profesorados idóneos, con psicólogos, con lúdica, para que el niño desarrolle su inteligencia. La pobrecía colombiana llega a los colegios a los 9, a los 10, a los 11 años con un cajón de cerveza que le sirva de pupitre. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución no es cerrar la educación preescolar que ejercen los pudientes, que ocupan los pudientes. Hay que masificar la educación preescolar. Y el SENA hay que cambiarlo de ubicación. El SENA está hoy en el Ministerio del Trabajo. Hay que pasarlo al Ministerio de Educación para que sea la gran universidad técnica y tecnológica de Colombia. Los econometristas de mi campaña están en el proceso de mirar cómo logramos el acceso y masificamos también la presencia de la educación superior pública en el país. No tengo claridad todavía sobre las cifras económicas que puede ofrecer un gobierno responsable, pero a mí sí que me gustaría que la universidad pública sea absolutamente gratuita al servicio del pueblo colombiano. Un pueblo con educación progresa, un pueblo con formación progresa, un pueblo que tiene oportunidades de trabajo progresa, un pueblo que tiene calidad de vida progresa, pero un pueblo que vive en medio de melancolías, en medio de la criticadera, que no aporta, es un pueblo que ayuda como socio activo y vergonzoso a la tristeza nacional. Reitero, la felicidad bruta nacional es la divisa de este esfuerzo gubernativo que voy a ejercer, porque voy a llevar en mis manos limpias las riendas del carruaje reconstructor de la República. Pues doctor David, agradecerle por habernos acompañado, esperamos tenerlo nuevamente en el departamento del Huila y por supuesto en nuestro set, hablando por supuesto de estas propuestas y ojalá que este proyecto que usted viene liderando pues cada vez tenga más adeptos y podamos encontrarnos nuevamente en el camino. Agradecerle por habernos acompañado y como le decimos, pues esperamos tenerlo nuevamente por acá. Tenga la certeza de que David Turbay se ocupará de los problemas de Colombia. Tenga la certeza de que yo no soy un agente de odio. Aquí están en una peleita y tienen polarizado al país. Y el país está matándose por cosas que no cuentan. El país necesita una paz que se construya en la justicia social. Vamos a hacerla entre todos. Vamos a darle a los discapacitados una política de Estado. Vamos a darle a las madres de cabeza de familia la certeza de que aún las sentencias de la Corte Constitucional se deben cumplir. Vamos a darle protección a las madres cabezas de familia. Vamos a trabajar para que los pensionados de Colombia sigan teniendo como oportunidades. En mi gobierno se creará la Agencia Nacional de Consultoría, para que los pensionados no pasen a la trastienda, para que puedan seguir siendo útiles, para que a pesar de que tienen ya un premio del Estado por sus desvelos y entrega al país, puedan hacer un ejercicio contractual con el sector público y con el sector privado, y aportar sus conocimientos, sus experiencias, tanto al uno como al otro, al público como al privado. Vamos a trabajar por levantar la vida del campo.
Los campesinos son la música que ronda el destino emocional de nuestras esperanzas. Levantar la vida del campo es levantar la vida de Colombia. Por eso vamos a analizar el seguro de cosecha, para que ese no sea un temita menor. Vamos a ver cómo podemos hacer las granjas ecológicas. Vamos a ver cómo podemos lograr que haya zonas francas agropecuarias, que tengan ventajas, que puedan incorporar la tecnología. Vamos a impulsar la sidre, vamos a realizar proyectos que nos den la seguridad alimentaria, como el proyecto de La Mojana. En fin, yo lo que quiero es que el Huila tenga la convicción de que David Turbay se ha preparado, que David Turbay conoce los problemas de Colombia y que a David Turbay le sobran carácter y valor civil para atreverse a transitar por el camino de las rectificaciones nacionales. Merecimientos y no privilegios es lo que necesita Colombia. Aquí no se necesitan más hijos de, aquí se necesita es líderes con capacidad para interpretar a un pueblo esperanzado que necesita respuestas y no solo expectativas. Pues ahí están las propuestas de David Turbay, excontralor de la República, ex senador, ex gobernador de Bolívar, un hombre que ha hecho una carrera política intachable, que se vio inmerso en un problema judicial que finalmente del que fue absuelto y que hoy aspira a la presidencia de la República. Ya cuenta con apoyos de diferentes sectores y precisamente alista un movimiento a través de firmas para lograr desde la independencia los apoyos del mayor número de colombianos. Agradecerle entonces por habernos acompañado. Vamos a ir a una breve pausa comercial y ya regresamos con más información en Al Día.